Hola, buenas tardes mis queridos amigos, Dios los bendiga. Estamos juntos una vez más para hacer nuestro programa Conociéndonos. Les agradezco a los que están ahí acompañándonos sábado tras sábado con esta nueva programación donde el foco es hablar con la gente que está fuera de nuestro país, fuera de su lugar, fuera de su ciudad, fuera de su gente, porque tienen un llamado. Porque Dios los llamó a la obra y están misionando, pastoreando, enseñando, predicando a las personas en el mundo. Yo sé que mucha gente tiene ese llamado, pero muchos tienen miedo de lanzarse. Muchos tienen miedo de decir, ay, voy a dejar mi familia, ¿será que me acostumbro? ¿Cuáles son los problemas que voy a enfrentar? ¿Cuáles son las cosas que voy a vivir? ¿Cómo me voy a sustentar? ¿A dónde tengo que ir? Entonces, es para eso que Dios creó en mi corazón estas ganas de hacer este programa, de poder hablar con aquellos que tienen ganas de salir o con aquellos que ya salieron pero se frustraron. Tal vez se frustraron porque las cosas no les fueron bien, tal vez se frustraron porque tenían ganas de hacer misiones, de salir, pero no estaban preparados, no era el tiempo. Entonces, nosotros a medida que vamos haciendo los programas, estamos trayendo pastores diferentes, de diferentes puntos del mundo que Dios nos fue preparando, colocando en nuestro camino, como los que ya tuvimos, ¿no? De Argentina, España, Italia, ahora Estados Unidos. Dios fue poniendo herramientas preciosas para que podamos compartir, conocer y saber de la obra misionera. Entonces, hoy vamos a tener al pastor Diego Fernández. Diego Fernández, que nos hablará de Estados Unidos, de Virginia, y es un honor recibirlo. Ojalá que pasemos una noche muy súper bendecida y estoy segura que Dios lo va a hacer. Tenemos los corazones abiertos, los corazones dispuestos para escuchar y deseamos que el pastor se sienta muy feliz de compartir hoy nuestro programa. Empieza el programa Conociéndonos, entonces llamamos al pastor Diego Fernández para charlar con nosotros. Ahí está. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar charlando, de estar con ustedes. Desde tan lejos, que el Señor ponga su mano y ponga una conexión perfecta para que podamos cantar este tipo con tranquilidad. Amén, amén. Claro que sí. Bueno, una bendición para mí poder conectarme con ustedes. Quería agradecerle por esta oportunidad, por esta bendición. Y bueno, esperando que Dios pueda realmente usar esto que vamos a compartir con la audiencia para que otros también puedan ser desafiados, llamados, tocados, ¿verdad? Para esta tarea tan linda que es la tarea de servir al Señor. Amén. Amén. Entonces, pastor, yo tengo el hábito de siempre que empezamos la entrevista, como la gente, para toda la gente, son personas nuevas, entonces que no lo conocían. Y la pregunta es, ¿quién es el pastor Diego? Cuéntenos de su vida, quién es usted. Bueno, ¿Cómo está compuesta su familia? Bueno, mire, como usted sabe, soy un pastor aquí en Virginia, en Estados Unidos, pero fui llamado hace varios años atrás. Más adelante vamos a hablar de eso. Mi familia está compuesta de mi esposa. Cumplimos 22 años de casados. Nos casamos muy jovencitos y tenemos 5 hijos, ¿verdad? Mi esposa Marcela. Y tenemos 5 hijos. Aldana, de 23 años, que va a cumplir. Micaela, de 20 años. Después tenemos a Abril, 12 años. Y Zoe y Jonathan, que son mellizos. Ellos tienen 10 años de edad. Así que el Señor nos ha bendecido por todos lados, ¿no? Y ahora tenemos una hermosa nieta que está tosiendo de fondo.
Una hermosa nieta de 6 meses, hija de mi hija más grande. Así que el Señor nos permitió ser abuelos, 7 meses, perdón, nos permitió ser abuelos muy, muy pronto, ¿verdad? Yo tengo 41 años y ya somos abuelos. Así que una buena familia, todos juntos, estamos sirviendo al Señor hace muchos años y, como le decía hace un principio, aquí en Virginia, en Estados Unidos, pastoreando la iglesia Vida Nueva para las Naciones. El nombre ya me imagino que le debe decir algo, ¿no? Vida Nueva, pero no solamente para Richmond, no solamente para Virginia, no solamente para los Estados Unidos, sino que es Vida Nueva para las Naciones. Así que así está compuesta la familia. Vivimos todos juntos, menos mi hija que se casó hace muy poco. Y, sí, para mí es muy fácil comenzar. Para mí es muy fácil comenzar iglesia porque rapidito ya somos 6, 7, ¿verdad? Está lleno rapidito. Exactamente. Gloria a Dios. Qué hermoso. Sí. Pastor, ¿usted es está? Repítame la pregunta, hermana, por favor. La nacionalidad. ¿De qué país? Soy argentino. A veces digo esto, no lo vuelvo a hacer. Soy argentino y en Mendoza, de la ciudad de Mendoza. Mi esposa también, mi hija Aldana y mi hija Micaela también. Y después los otros 3 nacieron aquí en los Estados Unidos. O sea que hace 18 años que estamos aquí en los Estados Unidos. 19 porque vine en el 2001. Mucho tiempo. Ya es la mitad de mi vida prácticamente. La verdad. Estamos casi sí, a un año de tener la mitad de la vida. ¿No lo entendí? Estoy a un año de tener la mitad de mi vida cumplida aquí en Estados Unidos. Qué bárbaro, gloria a Dios. ¿Cómo pasa el tiempo también, no? De una manera realmente que uno no lo espera. Yo hablaba el otro día con alguien y yo le decía, mira, pareciera que fue ayer. Han pasado los años de una manera increíble. Hace 14 años que estoy pastoreando la iglesia y lo mismo. Ha pasado como si fueran 2 años, 1 año, algo muy rápido, ¿verdad? Así que sí, la verdad que el tiempo pasa de una manera muy rápida. Ok. Pastor, trate de colocarme un poquito de así, porque se queda medio rostro ahí. Perfecto. Cuéntenos, ¿cómo se llamaba el Señor? ¿Cómo usted conoció a Cristo? ¿De qué manera fue con el ministerio? Bueno, es una larga historia, pero le voy a contar, tratar de hacerlo lo más corto posible. Yo no tuve un llamado. Ayer mi esposa me dijo, cuando usted me preguntó, ¿cómo le ponemos como título? ¿Pastor o misionero? Y mi esposa tuvimos ahí una discusión sana, ¿verdad? Sana. Es bueno discutir. Gracias a Dios por... Es común. Porque cuando discutimos cosas, eso nos permite ser más excelentes. Cuando ponemos un tema en discusión, lo podemos purificar al tema, lo podemos mejorar, ¿no? Entonces ayer discutíamos, en el buen sentido de la palabra, con mi esposa, y mi esposa me dice, vos no podés llamarte misionero. Yo le decía, bueno, es un tema que tendríamos que profundizarlo. Me dice, porque vos no viniste acá con un llamado directamente desde Argentina, y es verdad. Yo no vine de Argentina y comienzo desde ahí para que usted entienda cómo fue mi llamado. Yo no vine de Argentina con un llamado. Yo a veces me da un poquito de gracia cuando tengo reuniones de pastores o estamos en los eventos misioneros y escucho a los hermanos, a los pastores, a los misioneros decir, bueno, yo un día estaba en casa y el Señor me llamó con voz audible y vete al norte y vete al sur. Conmigo no fue así. Yo tenía 19 años de edad, había nacido mi segunda hija, Micaela, recién nacida, y manejaba un taxi en Argentina. No había terminado los estudios y estaba pasando muchas necesidades. Fue el tiempo de la crisis en Argentina. Estaba pasando realmente demasiadas necesidades financieras, económicas. Básicamente no tenía para alimentar a mi familia. Y salió la oportunidad de venirme a los Estados Unidos. Así que ahí tomé la decisión de venirme con mi esposa y mis hijas. Me habían ofrecido
un trabajo para ser vendedor de muebles aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Ajá. Entonces yo dije, bueno, estoy manejando un taxi, me ofrecen un trabajo de vender muebles. Yo dije, ya me imaginé yo mi saco, mi corbata, ¿verdad? Que iba a estar vendiendo en Nueva York muebles. Y dije yo, aquí la hice, acá me voy para arriba, ¿no? Así que vendí todas las cosas que tenía, siempre cuento esto, vendí todo lo que tenía, que era el colchón y 2 jueguitos de taza que teníamos con mi esposa. Y 2 cucharas. Ajá. Y salimos desde Argentina para acá. Mi cuñada me prestó para un pasaje, el otro pasaje lo compramos nosotros y nos vinimos con mi esposa y las niñas y llegué a Nueva York. Para sorpresa mía llegué al Bronx, uno de los barrios más complicados para vivir en Nueva York, un departamento que tenía mi suegro ahí muy pequeño, y llegamos ahí y llegó el día lunes que tenía que empezar mi trabajo, así que me vestí, me puse la corbata que yo había soñado. Recuerdo, tenía apenas 20 años de edad, era un joven, y salí para el trabajo. Cuando llegué yo esperaba encontrar una mueblería, esperaba encontrar una oficina. Resulta que llegué y era una piecita de 2x2 y con una persona sentada. Para el colmo, el manager era argentino. Dije, no, aquí una trampa. Acá dije, aquí no. Así que me dice, acá hay una trampa, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿dónde están los muebles? Porque no había un solo mueble ahí. Y me dice, no, entonces me pasan bueno, esta es la Biblia, ¿no? Pero me pasan un libro con fotos de muebles. Me dice, acá está tu oficina, me dice. Vas a tener que salir a la calle. Y me cuelgan un cartel en el cuello y me dicen, vas a tener que salir a la calle y empezar a gritar muebles a crédito, pero en inglés, que vendría siendo furniture a credit. Entonces me dicen, empezar a gritar furniture a credit. Y le digo, pero yo no hablo inglés. Entonces me lo escribieron, furniture a credit. ¿Y pero qué hago cuando alguien se pare? Y cuando alguien me diga algo. ¿Y qué hago cuando...? Cuando alguien se pare, vos decirles, give me $50, your phone number, and I call you back. ¿Qué le estaba diciendo? Dame $50, dame tu nombre y yo te llamo después. Así que me tuve que aprender eso. Y hermana, así comenzó mi vida en Nueva York. Yo llegué a Nueva York, a las esquinas del Bronx, las esquinas más complicadas que pueden haber, y llegué ahí. Y ahí empecé a gritar furniture a credit, había que vivir. Y furniture a credit, y furniture a credit, y por ahí se paraba la gente de color, de todos los colores, y me decían algo, yo no entendía nada, pero yo lo único que le decía, dame $50, escribime tu nombre y yo te llamo. Yo iba a la oficina, el manager llamaba, hacía una cita, me daba un mapa de la ciudad de Nueva York, me daba un mapa, me decía, anda a esa esquina, toma un bus, bajate en tal lugar, toma un subte, hace conexión en otro subte. Recuerde, yo no conozco nada, yo no hablo inglés, no conozco la cultura. Subí a tal edificio, toca la puerta, cuando te abran la puerta, pedile el teléfono y me llamás. Cuánto miedo, ¿no? Habrá sentido. Y hacía terror, no miedo, terror. Entrábamos a edificios donde la gente estaba drogándose en la puerta, era algo terrible. Yo recuerdo, hermana, llorar cada vez que volvía del trabajo a la casa. No me venía en el subte, me venía caminando, porque me daba tiempo de llorar para llegar a mi casa y que mi esposa no viera y mis hijas no vieran esa situación. Yo lloraba, decía, ¿qué hice? ¿Cómo me vine acá? Encima estaba endeudado, debía un pasaje. ¿Cómo veía? Así que yo llegué de esa manera a Nueva York. Por eso es que digo, lo mío no fue un llamado común, sino que Dios me fue alcanzando y llamando poco a poco. Gracias a Dios pude cambiar mi trabajo, pude emigrar de Nueva York a Virginia, empecé a trabajar en una carnicería en Virginia, hasta que escuché un día en la radio, escuché a un pastor que tenía acento de Argentina. Así que llegué ahí, llegué a la Argentina, a la iglesia, resulta que no era argentino, era uruguayo, ¿verdad? Y ahí conocí al pastor Tazón, y ahí empecé a congregarme, ahí empecé a buscar de Dios, y al tiempo empecé a sentir en mi corazón que yo tenía que servir a Dios. Así que el primer ministerio que tuve fue acomodar todas las sillas del lugar, acarreaba los instrumentos porque nos prestaban un lugar en la iglesia,
Entonces yo acarreaba los instrumentos cada domingo para que tuviéramos el sonido, acomodaba sillas. Con el tiempo empecé a servir en distintos ministerios. Usted no conocía nada sobre el Evangelio. Yo conocí al Señor en Argentina antes de viajar para Estados Unidos. Conocí al Señor, pero conocí al Señor y viajé. Fue algo, venía verde, ¿verdad? Venía muy verde, recién haber tenido una experiencia con el Señor. Y mientras que estuve en Nueva York no pude congregarme, fueron 7 meses, no conocía nada, no conocía a nadie. Pero en Virginia comencé a congregarme y ahí fue donde empecé a congregarme y a servir a Dios en distintos ministerios. Empecé a servir a Dios. De repente dijeron, necesitamos payasos para los niños, ahí iba yo. Dijeron, necesitamos bateristas, ahí iba yo no sabía tocar la batería. En donde se necesitaba. Hasta que una tarde, recuerdo que durmiendo la siesta después de mi trabajo, tuve una sensación diferente a las que había tenido antes. Y en esa sensación yo sentía que ya Dios me quería usar para algo más. Yo no sabía para qué era, yo no sabía para qué, ni tenía entendido. Al tiempo estaba trabajando en un camión, manejaba, repartía el pan en la ciudad, aquí en Virginia. Ya había dejado los muebles, estaba en Virginia, me había mudado a Virginia. Así que al tiempo manejaba un camión de la compañía Bimbo, no sé si usted conoce. Y entonces, de repente, mi pastor empieza a hacer un programa de radio, 30 minutos. Y me dice un día, ¿me acompañás, Diego? Sí, vamos, encantado yo con tal de servir al Señor. Así que hice el programa con él, iba todo tembloroso. Recuerde, ahí tenía 22, 23 años. Hasta que me di cuenta que me gustaba el ministerio de la radio. Y como yo trabajaba repartiendo el pan en los negocios latinos, le dije un día a mi pastor, ¿y por qué un solo programa? Tengamos más programas, tengamos un programa para jóvenes, un programa para damas, un programa... Y él me dice, sí, pero ¿cómo lo vamos a sustentar? De eso yo me encargo, le digo, ¿no? Así que empecé a visitar a mis clientes, que yo les dejaba el pan, y les dije, miren, queremos hacer un programa que toque el corazón de la comunidad, un programa de valores, un programa sano, pero necesitamos auspiciantes. Usted ayúdenos a pagar el programa y nosotros le vamos a promocionar su negocio. Así que conseguí varios auspiciantes y pudimos comprar esos 3 programas, de los cuales me dieron el programa de los jóvenes para que lo empezara a hacer yo. Y ahí empecé como líder de jóvenes a trabajar en la iglesia, a través del ministerio de radio. Al poco tiempo, los programas de radio habían tenido éxito y el dueño de la radio, una radio totalmente secular, me ofrece comprar el espacio para que manejáramos la radio completamente nosotros. Yo le dije que no, podía hacerlo todo, pero que podíamos comprar 4 horas en vivo. Así que tomamos la responsabilidad de rentar la radio por $10,000 al mes. Para eso es lo que nos cobraban. Ahora imagínese recaudar $10,000 mensuales, ¿no? Así que mi pastor, yo no tenía casa, mi pastor Cazón, firmó un contrato donde él ponía su casa, confió hasta ese punto. Y yo tenía que conseguir el dinero para la radio, para cubrir los gastos y el dinero de mi salario, porque yo tenía que renunciar a mi trabajo, porque eran 4 horas de programación en vivo más recaudar fondos. Así que tomamos la decisión con mi esposa, yo renuncié a mi trabajo y empezamos ese ministerio por fe. Y hermana, para la gloria de Dios, empezamos a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Era un horario que competíamos con Betty la Fea, competíamos con las novelas más importantes que había. Si hay un peor horario para hacer radio, es en la noche. Y entonces, poco a poco el programa fue teniendo más éxito y llegué a tener el prime time, que le llaman aquí en Estados Unidos, que es el mejor horario. Y a tener el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Así que teníamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, la única programación cristiana en la ciudad de Virginia, en Richmond, Virginia. Era nuestra transmisión, ¿verdad? Y Dios empezó a hacer cosas muy lindas ahí. Dios empezó a llamarme cada vez más, hasta que llegó el momento que mi pastor me dice, el pastor Jason, me dice, juntamente con la convención bautista de acá de los Estados Unidos, de Virginia, me dicen, Diego, ¿por qué no comenzás una iglesia? Vos podés comenzar una iglesia. Yo dije, bueno, tanto como eso no, yo puedo servir, ayudar.
Pero sucedieron una serie de cosas. Entre esas cosas, en esos tiempos más o menos, muere mi hijo, muere nuestro bebé el día que nació, si no serían 6, David. El día que nace, mi esposa tiene placenta previa y él nace parto normal, pero nace sin vida. Para mí esa fue una llamada de atención de Dios, y recuerdo que después de ese suceso yo dije, sí, voy a comenzar, voy a servir. Yo llegué a tener Pastor, pero en ese periodo de que el pastor le habla a usted y que usted asuma una iglesia, mismo que usted tenía miedo, tenía ganas de agarrar esa iglesia, de tener una iglesia, o simplemente ni lo imaginaba. Mire, tenía sentimientos encontrados. Por un lado sentía el deseo, pero por otro lado yo estaba muy cómodo en la iglesia donde estábamos sirviendo. Tenía muy buena relación con mis hermanos, con los jóvenes de la iglesia. Recuerde, yo era muy joven, en ese entonces tendría 26 años. Entonces no me sentía tampoco capacitado, pero mi pastor, el pastor Jason, siempre él me decía que Dios no usa a la gente capacitada, usa a la gente dispuesta, y que Dios nos capacita, y él siempre ha sido de confiar en eso, ¿verdad? En que Dios nos usa a pesar de nosotros. Entonces no quería saber nada, pero bueno, suceden varias cositas, dentro de la iglesia local también. Pasa lo de nuestro niño, y ahí entendimos que era el tiempo y que Dios quería. Así que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos, no? Yo no tenía ni idea, hermana, cómo hacer esto, pero parece que Dios estaba con nosotros. Había visto a varios hermanos tratar de plantar iglesias, había un movimiento de plantación de iglesias acá en Virginia, porque casi no habían iglesias latinas. Entonces había visto muchos hermanos, varios hermanos fracasar, hermanos que luchaban con 6, 7 personas y no crecían. Entonces tenía un temor. Pero nosotros comenzamos, y por alguna razón, como yo todavía no tenía mi documentación en regla, la Convención Bautista no podía darme ningún tipo de apoyo. Así que tuve que comenzar en mi casa tuve que comenzar. Para sorpresa mía, comienzo en mi casa y al mes estamos bautizando 11 personas. Gloria a Dios. 11 personas. A los 3 meses éramos una congregación de 50 personas. Realmente una explosión al comienzo, ¿verdad? Y ahí comenzamos. Al año me ordenan como pastor, ya recibí una ordenación, me ordenan como pastor, y ahí comenzó la iglesia Vida Nueva para las Naciones. Y ahí comenzamos, llevamos 14 años sirviendo al Señor en esa iglesia como pastores aquí en los Estados Unidos, trabajando con diferentes culturas, ¿verdad? Tenemos 17 nacionalidades distintas dentro de nuestra congregación. Pero todos ellos Entonces, son latinos. Tenemos latinos de diferentes países. Claro. Créame que esos son distintas culturas, Sí. aunque hablan español. Pero también tenemos algunas personas de aquí que están casadas con latinos. Hemos tenido gente de Brasil también, pero sí, normalmente latinos. Trabajamos con latinos en los Estados Unidos. O sea que su idioma siempre con español, mira con ellos Español. tranquilamente con español. Español, aunque ahora nuestros servicios son traducidos al inglés simultáneamente, ¿verdad? Porque estamos teniendo algunas personas, ya los jóvenes, la segunda generación, nuestros hijos, ya hablan más el inglés que el español. Entonces yo estoy predicando y tengo una traductora al lado que está traduciendo todo el tiempo al inglés. Bueno, porque si no vamos a perder esa generación, ¿verdad? Muy importante. Entonces todo eso para comentarle cómo fue el proceso. No fue un proceso que Dios nos llamó desde Argentina a venir aquí, y no, fue un proceso que tuvimos que llorar lágrimas de sangre realmente en todo ese proceso, ¿verdad? De que Dios nos llamó, nos preparó y que nos sigue preparando, ¿verdad? Y cuando usted empieza en la obra, cuando usted empieza a trabajar en la obra, ¿en algún momento le pasaba en su corazón de siempre sufrió pensando en el lugar que tengo que estar? No, mire, no, yo
si hay algo que siempre tuve claro, era el llamado del Señor. Siempre. Al principio no sabía que mi llamado era un llamado pastoral. Al principio luchaba con saber cuál era el llamado, ¿verdad? No sabía, pero sí sabía algo, que tenía que depositar mi vida para servir al Señor en lo que Él fuera, en lo que Él me quisiera. Había una necesidad, había un hambre, había una pasión por servir a Dios en la área que Él quisiera. Cuando comienzo la iglesia me doy cuenta que ese es el llamado de Dios. Nunca dudé de eso, ¿verdad? Nunca dudé, nunca hubo ni siquiera una pregunta en mi corazón realmente por qué o si Dios me quisiera en otro lado. Aunque siempre he sido una persona que me gusta hacer negocios, el Señor siempre me ha limitado y me ha dicho, no, yo te quiero como sacerdote, yo te quiero en la parte espiritual. Entonces, no tengo dudas, nunca tuve dudas del llamado de Dios para nuestra vida. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, alguien que quiere lanzarse a la obra misionera, porque usted dice, no soy misionero, pero hoy, ¿quién está fuera de su territorio? Está cumpliendo una misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio, y está cumpliendo esa misión. Y si alguien quisiera salir y hacer lo que usted dice, ¿cómo esa persona llega a la conclusión de que tiene que salir a la obra misionera? Con su experiencia, ¿no? Aquí está, hermana. Por eso le dije, al principio yo no tenía claro cuál era mi rol dentro del llamado. Sabía que había un llamado, no sabía cuál era específicamente. Cuando a mí me dicen, pastor, yo no sé si tengo un llamado misionero. Ahora, déjeme retroceder un poquito, hermana. Mi esposa me decía, no sé si el título es misionero. Yo creo que sí, es misionero. Y la razón que yo creo que sí es por dos razones. En primer lugar, porque estamos sirviendo en otras culturas, como usted decía. Pero también por otra razón es porque nosotros hacemos la obra misionera, aunque todavía no podemos salir del país, pero estamos haciendo la obra misionera en 2 continentes distintos, en 3 continentes distintos, y más adelante le puedo explicar de eso. Y estoy de alguna manera liderando ese proceso en nuestra congregación. No puedo ir yo todavía, pero enviamos, ¿sí? Entonces, que es Myanmar, que es Birmania, Senegal, y también estamos trabajando en Sudamérica. Entonces, estamos sosteniendo orfanatos. América Senegal, y... Sí, en América Latina y también en Myanmar, que viene siendo antigua, la Birmania antigua, ¿no? En Asia. Entonces, estamos trabajando ahí, tenemos un orfanato con niños donde los sostenemos como iglesia, hemos mandado equipos, en Senegal también estamos sosteniendo mes a mes el trabajo ministerial allá, o sea, la iglesia está involucrada, es una iglesia misionera, una iglesia que está... Y aparte de eso, tengo el rol y sirvo como movilizador misionero dentro de los Estados Unidos, movilizando a las iglesias latinas de los Estados Unidos para ir al campo, para enfocarse en la tarea mundial, ¿verdad? Entonces trabajo en esa área. De hecho, estuvieron a Mauricio hace unos días ahí con ustedes. Mauricio fue uno de las personas que yo miraba, una de las personas que me motivaba a la tarea misionera, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando muy de cerca con la parte misionera. Como le digo, todavía no puedo salir, pero estamos ahí. Por eso digo que sí. Ahora, cuando hay alguien que me dice, Pastor Diego, yo no sé si tengo un llamado misionero, yo le digo, empezaste mal. Toda persona cristiana, toda persona lavada con la sangre de Cristo, no tiene un llamado misionero. No existe, yo creo que no existe un llamado. Yo creo que se llama obediencia. La Biblia dice en la Gran Comisión, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es para algunos. Ese no es un llamado para uno, para otro, para otro. Ese es un mandato para todo creyente. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese poder lo recibimos todos los creyentes
Entonces la pregunta no es yo si tengo un llamado o no. La pregunta es, ¿voy a obedecer el mandato, sí o no? Yo no creo que literalmente que hay un llamado. Bueno, quizá hay gente que dice, perdón, quizá hay gente que dice, bueno, yo recibí un llamado específico de Dios para irme al Congo. Bueno, está bien, digamos que fue un llamado. Yo creo que hay un mandato que cumplir y es hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, lo que hay que descubrir es dónde dentro de ese mandato es donde Dios me quiere. Si Dios me quiere en la primera línea de batalla, si Dios me quiere sosteniendo a los que están en la línea, si Dios me quiere haciendo otra parte de la tarea, pero hay una tarea que hay que hacer. Y yo siempre digo, cada creyente lavado con la sangre de Cristo que le dice a Jesús que es su Señor, debería estar involucrado en la misión de Dios. Sea en Myanmar, en Argentina, en Brasil o en Virginia, pero debemos estar involucrados en la misión de Dios. El problema es que a veces le ponemos pero a la misión. Y yo siempre hablo de los peros de la misión, ¿verdad? Porque siempre tenemos los peros, que no estoy capacitado, es una de las cosas que decimos, porque fue una de las cosas que yo dije cuando entendí el mandato de Dios. No estoy capacitado. Pero si nosotros vemos... Generalmente los profetas, los que fueron enviados, ¿no? Siempre decían eso, ¿no? Justo ayer hablaba de Gedeón, y Gedeón lo primero que dijo, ay, no sé qué quieren, no, nunca observaron la palabra de Dios. Exacto. Y yo siempre digo que Dios usa gente común y corriente, que Dios me usa a mí. Dios me usa a mí, puede usar a cualquiera, hermana. Nos usa a pesar de nosotros. Y Dios ha usado, si usted ve en la Escritura, Dios usó a Abraham. Abraham era un tipo, un nómade, que andaba de aquí para allá, que no tenía ni casa propia, no podían tener hijos, y Dios lo usa para ser padre de una nación. Usa a Jacob, un tipo que era medio delincuente por ahí, lo usa para levantar también una nación. Usa a David, un tipo que fue adúltero, un tipo que fue asesino, dice la Biblia, lo llama un corazón de Dios. Usa a cada persona, a Pedro. Hemos visto usar Dios a gente común y corriente para hacer cosas grandes. Entonces, el primer pero es que no puedo, que no estoy capacitado. Y la verdad es que Dios ha usado a gente, hermano, nosotros en esto de la tarea misionera hemos visto hombres que no han estado tan capacitados, pero que han sido obedientes y que han dado vuelta a una nación para Cristo. Hemos visto realmente hombres impactar una sociedad, un lugar, gente que simplemente ha sido obediente. A veces no necesitamos tener toda la capacitación. Es bueno capacitarnos. De hecho, yo estoy por graduarme ahora de la universidad, estudié y estoy capacitando. Pero cuando comencé, no comencé con todas estas herramientas. Entonces es algo que la gente tiene que saber. Dios usa a gente común y corriente. Cuando la Biblia habla de aquel gran avivamiento en Antioquía, si usted, no sé si usted habrá leído por ahí en Hechos capítulo 15 o 16, por ahí andamos más o menos, dice la Biblia que unos hombres que les predicaron también a los griegos. Y dice la Biblia que fue un avivamiento enorme, que tuvo que ir Bernabé para ver lo que estaba pasando. Entonces Bernabé fue y trajo a Pablo para que les ayudara. Pero dice la Biblia que mientras solo se le hablaba a los judíos, hubieron unos hombres. La Biblia no les da ni nombre, no dice si es Juan, Pedro, Marcos, Lucas, dice unos hombres. Y cuando la Biblia dice unos hombres porque no eran tan importantes. Y esos hombres se atrevieron a hablar el Evangelio y Dios estaba con ellos y vino un avivamiento enorme en aquel lugar. Eso me indica a mí que Dios usa gente común y corriente. Y es el primer pero que tenemos que vencer. Es ese pero de decir, bueno, yo quiero hacerlo, pero no estoy capacitado. El otro pero que necesitamos vencer es el pero del decir, yo no tengo cómo, no tengo dinero. Eso es algo muy, muy común en el lenguaje cristiano. Tenemos que parar de decir que no podemos, que no tenemos. Mire, yo siempre comparo a la iglesia cristiana con una actriz, y la gente cuando se da cuenta se ríe, pero yo la comparo con una actriz que a lo mejor usted la conoce, Beatriz Pinzón Solano. ¿Sabe quién es? No. Ella es la actriz que hacía Betty la Fea. Yo digo que la iglesia latina es como Betty la Fea.
Y me dicen, ¿por qué, pastor? Porque mire, Betty la fea caminaba como fea, se reía como fea, lloraba como fea, pero en realidad Beatriz Pinzón Solano era hermosa. Cuando ella hizo el cambio en la novela, yo no sé si usted la vio, pero ella hizo el cambio, era una mujer hermosa. Y así está la Iglesia Latina. La Iglesia Latina dice, no puedo, solo los americanos tienen dinero, no podemos hacer la obra misionera porque no tenemos cómo. Y nos olvidamos que en realidad somos hermosos en el Señor. Porque el dueño de todas las cosas es Dios. Y si hay alguien que está interesado en que la tarea misionera se haga, es Dios. Dios está interesado en que las iglesias envíen sus misioneros hasta la otra parte del mundo. Y si Dios está interesado, Dios va a proveer de manera sobrenatural los recursos que necesitamos para hacer la tarea de Dios. Y cuando hay una iglesia, cuando hay un pastor, cuando hay un miembro, cuando hay un líder que entiende el principio de que Dios quiere que se haga la tarea misionera y que nosotros simplemente somos un canal de bendición para aquellos que van o para aquellos que están en el campo, Dios abre la ventana de los cielos para nosotros, para que sobre y abunde. Nosotros como iglesia, déjeme contarle un pequeño testimonio, nosotros como los primeros 3 años, 4 años no teníamos dónde congregarnos. La iglesia había crecido, más de 100 personas, aquí en Estados Unidos, en Virginia, eso es una cantidad importante, y habíamos crecido y no teníamos dónde congregarnos y teníamos problemas con eso. Y en un momento tuvimos que decidir si seguíamos enviando nuestras ofrendas misioneras o empezábamos a juntar para alquilar un local o ver cómo hacíamos. Nos reuníamos en una iglesia norteamericana que nos rentaba el lugar. Pero usted sabe que el muerto a los 3 días empieza a oler mal. Entonces llegó un tiempo donde los hermanos decían, bueno, tienen que buscar dónde estar. Y estábamos con esa encrucijada, pero yo tuve la seguridad que Dios no quería que nosotros paráramos de hacer la obra misionera. Bueno, lo que sucedió fueron milagros. Apareció un hermano americano que yo no conocía, literalmente no conocía, y me dijo, hermano, el pastor me comentó de tu iglesia que están luchando con un lugar para encontrarse. Ahí venden un local, ¿por qué no vas y lo miras? Le digo, pero hermano, yo no tengo ni cómo comprar eso. Yo le puedo decir, hermana, que ese hermano sacó un cheque en blanco y me dijo, tomá, compralo y después nos juntamos para ver cómo lo vas a devolver. El hermano nos prestó el dinero completo para comprar un edificio que después nosotros lo remodelamos, lo arreglamos. Para comprar, ni para alquilar, para comprar. Para comprar, de un día al otro. La Iglesia Vida Nueva para las Naciones compró un warehouse que le llaman, que es un galpón viejo, lo remodelamos todo a esfuerzo nuestro, lo remodelamos 7 años, y en 7 años, donde una iglesia, usted saca un préstamo acá en los Estados Unidos y demora 30 años en pagarlos. Nosotros lo pagamos en 7 años. Hoy día la iglesia tiene su edificio y no debe $1 a nadie. Ha pagado su edificio, está todo cubierto. Ahora vino el problema del virus y están todos los pastores desesperados porque no saben cómo pagar sus mortgages. Nosotros podemos descansar tranquilos. Pero hubo una cualidad en nosotros como iglesia. Es que nunca dejamos de sembrar en la tarea misionera. Nunca dejamos de apoyar a nuestros misioneros que nos representan en el mundo. Cada año la iglesia levanta más de $20,000 para apoyar a los misioneros que tenemos en el mundo. Esos $20,000 o más podríamos pensar en que lo necesitamos para nosotros, para mejorar nuestro sonido, para mejorar nuestras pantallas, para que las hermanas tengan más reuniones para comer pizza, las hermanas de la iglesia. Pero no, hemos decidido que la prioridad como iglesia es la tarea de Dios. Y la tarea de Dios es predicar el evangelio en todas las naciones de la tierra. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Justamente con esto de la pandemia. ¿Me está escuchando bien? Sí, perfecto. Sí. Con el virus de estamos todos en casa. Los templos están cerrados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué invertir tanto en templos cuando lo que vale son las sillas? Que a veces invertimos en querer tener templos modernos. Es bueno, sí, es lindo, pero no es lo principal. Porque lo principal son las hijas, la gente, las familias, que precisan estar bien, precisan estar
organizaciones que amen a los misioneros y les den ese apoyo para que ellos puedan desarrollar, para que ellos puedan avanzar y sin miedo. Sin duda, hermana, yo creo que este virus que ha venido sobre nosotros ahora es algo que Dios está permitiendo para que la iglesia reflexione en varias áreas, ¿no? Creo que es un momento para pensar qué es lo que Dios está haciendo o ha querido hacer. Como usted bien dijo, la iglesia ha tenido que seguir funcionando fuera de los templos y de alguna manera así era al principio. Y hemos tenido que volver a los fundamentos, al discipulado uno a uno, al discipulado en los grupos, en las casas, en el relacionamiento, ahora usando los medios que Dios nos pone a la mano. Pero sin duda este va a ser un proceso que Dios está usando. Dios no está fuera de esto, Dios no se ha quedado dormido, Dios no está durmiendo una siesta, a Dios el virus no lo agarró por sorpresa. Dios sabe lo que está pasando y lo está permitiendo por alguna razón. Interesantemente, ha permitido que la iglesia esté pasando por este tiempo. Porque no es que ha dejado la iglesia fuera de esta situación, no, la iglesia también lo está experimentando. Por algo es, Dios nos quiere enseñar algo y esperemos en Dios que seamos lo suficientemente sabios para poder ponerlo por obra, ¿verdad? Para poder aprender de esto. Amén. Pastor, es hermoso tener esas experiencias con Dios, ¿no? Porque uno a veces se olvida que Dios sigue haciendo lo sobrenatural. Dios sigue teniendo poder. Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Dios sigue siendo Jehová nuestro. Y yo le pregunto, desde su experiencia, con relación a esas personas que quieren lanzarse, como usted dijo ya, todos tenemos llamado. Entonces, ¿qué cualidades serían fundamentales para alguien que quiere salir a la obra misionera? Fuera de la fe, que tiene que tener de la convicción de que es una llamada. ¿Qué sería lo que puede enfrentar de dificultades? Pero lo que va a ser bendecido. No sé si consigo expresar lo que creo que usted habla. Sí, o sea, usted me está preguntando qué cualidades tiene que tener la persona que va a salir o qué es lo que va a... Eso sería lo principal, lo que no le puede faltar a un misionero para salir. Bueno, hermana, va a parecer básico lo que le voy a decir, pero lo primero que tiene que tener es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Porque podemos tener un montón de cosas, pero si no tenemos un corazón dispuesto a obedecer, a escuchar la voz de Dios y a obedecer, va a ser difícil. Después podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar de que, bueno, tiene que tener una experiencia transcultural, podemos hablar que tiene que tener varias situaciones o cosas, pero básicamente lo que debe tener es un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Si un misionero o una persona que quiere salir al campo escucha a Dios y obedece, tiene el éxito asegurado. Porque Dios, si yo afino mi oído a oír la voz de Dios, no me va a ir tan mal, ¿verdad? Si Dios me dice, anda por acá, está esa historia que Pablo quiere llegar a un lugar y de repente escucha a Dios donde ve una visión y ve al varón macedonio y dice, ven, ayúdanos, ¿verdad? Él tenía el oído, la visión afinada para ir a donde Dios le estaba diciendo que tenía que ir. Y para mí eso es clave para un misionero, ¿verdad? Porque muchas veces el misionero sale y va a un lugar donde no va a tener comunión con otros hermanos, donde no va a tener nada, donde lo único que va a tener es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y a menos que tenga el oído afinado, puede venir deprimido, quedar en soledad, pegar la vuelta, pero si él tiene el oído afinado, si él tiene una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, pues entonces nunca se va a sentir solo, nunca va a depender de la relación de otros, aunque va a ser buena la relación con otros, pero va a depender siempre del Espíritu de Dios. Amén. Pastor, a donde usted está, en esa ciudad de Virginia, ¿cuál es el método que usted usa que es efectivo para predicar? ¿Cuál es el método que usted tiene para evangelizar? ¿Para evangelizar o para predicar? Para evangelizar. Para evangelizar, perdón, que no me portugués. Sí, mire, hermana,
yo comencé la iglesia haciendo radio, a través de la radio, pero después me di cuenta que la clave aquí es el discipulado relacional, es el evangelismo relacional. Entonces nosotros estamos invirtiendo mucho, decimos en Argentina, metiendo toda la carne al asador, ¿verdad? En lo que es los grupos pequeños. Entonces estamos preparando gente para liderar grupos pequeños y donde le pedimos a la gente que hagan un discipulado relacional. La gente está cansada del discipulado del librito, del discipulado donde la Biblia dice que hay que amar. Sí, pero claro, hay que amar, pero ¿y qué es amar? ¿Cómo amo? ¿Cómo hago mi amor práctico? Entonces, trabajamos mucho en la relación entre los hermanos, la relación, el día a día, el discipular, el transmitir vida uno con otro, ¿verdad? Entonces, estamos apostando todo a los grupos pequeños, pero a hacer un grupo relacional, donde los grupos se cuidan, y hemos visto cosas maravillosas, ¿no? Hoy por hoy tenemos 11 o 12 grupos en la iglesia que se reúnen cada semana. Y yo me he quedado sorprendido. Por ejemplo, alguien se enferma en un grupo y cuando me llega la noticia a mí como pastor, cuando llego al hospital resulta que ya todo su grupo está ahí, lo están visitando, lo están cuidando, porque se ha generado una relación, se ha relacionado una familia. Cuando alguien entra al grupo, lo toman como una familia. Entonces se genera esa relación, esa unidad, ese compañerismo, que hace que los demás quieran ser parte. Si usted ve en la Biblia, en Hechos capítulo 2 dice que los discípulos compartían, se ayudaban unos a otros, y dice que Dios añadía cada día los que iban siendo. Yo siempre le digo a los hermanos, lo que pasa es que ellos estaban mirando cómo era la relación entre los discípulos, el amor que había, el compañerismo. Dice que nadie decía ser suyo nada, sino que el que tenía necesidad compartía con el que no tenía y se ayudaban mutuamente. Y la gente de afuera, el barrio, el pueblo, lo miraba. Entonces ellos querían ser parte de eso, ¿verdad? Entonces yo le digo a la iglesia, si nosotros podemos practicar un verdadero amor, pero un verdadero amor genuino, no un amor hipócrita, no un amor que hablamos de boca afuera, sino un amor verdadero. Y cuando hablamos de amar, amar es dar. Yo doy mi vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo le digo a la gente, amar es dar. Yo cuando amo estoy dando. Yo no le puedo decir a mi esposa te amo y no le doy tiempo. A mi hija te amo y no le doy tiempo. No le doy sustento. Yo amo y el amar es dar, no es un sentimiento, es una decisión de amar. Entonces yo le digo a los hermanos, ámense, cuídense, respétense, dense el uno al otro, sacrifíquense por los demás y Dios va a ir añadiendo cada día el que va a ir siendo salvo, ¿no? Y estamos viendo eso de una manera lenta, paulatina, pero siempre en crecimiento. Sí, siempre en crecimiento. En Estados Unidos luchamos contra el dios Mamón, ¿verdad? El dios del dinero. Acá la gente muy rápidamente se olvida de Dios y piensa mucho en el sueño americano. Porque acá la gente empieza a ganar en dólares y empieza el poder adquisitivo y quieren tener más y de lo bueno lo mejor. Entonces, a la gente acá el viernes se le terminan los problemas porque el viernes cobran su cheque. Entonces, no es como en algunos países donde la gente no le queda otra opción que mirar al cielo y clamar a Dios y pedir ayuda. La gente acá en Estados Unidos muchas veces el viernes se le termina el problema y saben que el otro viernes viene el cheque y el otro viernes viene el cheque. Entonces, el tema de la necesidad no es un tema para buscar a Dios. Aquí la gente que busca a Dios es porque realmente ha sido convencida, tiene convencimiento de buscar a Dios. Entonces siempre estamos diciendo eso, ¿no? Tenemos que luchar contra ese espíritu, ¿verdad?, adquisitivo, ese espíritu de querer tener de lo bueno lo mejor y ahí es donde la iglesia tiene un desafío en los Estados Unidos, la iglesia hispana especialmente y la americana también, tiene el desafío de poder explicar bien y poder enseñar bien que el evangelio no es simplemente un cobertor de necesidades, el evangelio es la vía que tenemos para un día ir al cielo. Y qué desafío, porque usted está con tantas culturas, tantas personas diferentes, que adaptarlos a una visión es un trabajo arduo, ¿no? Un trabajo de hormiga, podríamos decir, para que haya esa comunión, para que haya ese entendimiento entre uno y otro y que no haya tantos conflictos de relacionamiento, ¿no?
imagínense un domingo, que a veces hacemos un domingo al mes, y decimos, bueno, hoy vamos a comer. ¿Qué hacemos de comer, hermanos? Y tenés 17 nacionalidades, y el argentino te dice asado, y el de El Salvador te dice pupusas, y el de Guatemala te dice chuchitos, así son los nombres de las comidas, ¿verdad? Y el de Paraguay te dice esto, y el de Cuba te dice... Entonces, ahí es donde hay que realmente tener mucha sabiduría para poder guiar a todo ese pueblo junto, realmente, y que todo el mundo esté contento. Porque es un desafío, es un desafío. Y se lo estoy mostrando de una manera muy, ¿verdad? Sí, por arriba. Por arriba, pero realmente es un tema. Y es un desafío poder liderar y poder combinar muchas cosas para que tanta gente de distintas culturas puedan convivir juntos, ¿no? Solamente el Señor lo puede hacer, o sea, el Espíritu Santo en nosotros hace que podamos estar unidos, ¿no? Y poder compartir. O sea, y eso es uno de los puntos muy importantes que un misionero debe tener, que cuando va a predicar va a tener que depositar muchas cosas de su propia cultura, de su costumbre, para trabajar para el Señor. Que, esto a veces parece ir imponer nuestra forma, y no se puede. Cada país, cada ciudad tiene sus costumbres, ¿no? Sí, realmente ese es un desafío, y aunque nosotros estamos trabajando con gente latina, pero muchos temas culturales hemos tenido que nosotros dejar para poder compartir. Cuando yo llegué aquí a este país, bueno, usted sabe, usted es sudamericana y usted conoce, nosotros, la tortilla, por ejemplo, por así decir, la tortilla... Tortilla de papa. Sí, no, pero ahí está, tortilla de papa, para nosotros es la tortilla de papa. Aquí la tortilla es un pedacito de masa con un sabor que nunca lo había conocido en Argentina. El cilantro, muy poco se comía en Argentina. El frijol, muy poco se comía en Argentina. Y cuando yo llegué acá y me encontraba con todo eso, literalmente no me gustaba. Y en las reuniones que hacíamos era tortilla, cilantro, frijol. ¿Y qué hacíamos? Bueno, teníamos que nosotros dejar de comer o de hacer las cosas que a nosotros no... Y le estoy hablando del tema de comida, ¿no? Pero en tantas cosas, que tuvimos que a veces dejar nuestras culturas, nuestras cosas, para poder compartir. Como decía Pablo, ¿no? A los judíos me hacía judío. Entonces, es un desafío lindo que uno tiene como cuando está sirviendo en otra cultura, que tiene que estar dispuesto, ¿no? a dejar a veces lo suyo, y eso es amar. Y eso es amar. Pastor, con relación a, no nos quedan pocos minutos, pero quería que usted nos quiera así por arriba, ¿cómo está con el tema de la pandemia? Si ha tenido muchos problemas en la iglesia, ¿cómo ha mejorado como líder de tantas familias? Bueno, hermana, hemos tenido, si no me equivoco, 5 personas infectadas en la iglesia. La iglesia tiene más o menos un grupo los domingos como de 200 personas con niños y eso, y 5 han sido infectados. De esos 5, una hermana, nuestra hermanita Ana, llegó a estar internada, estuvo bien mal, bien grave, pero gracias a Dios y gracias a la intercesión de los hermanos y la oración que era día y noche, ella se recuperó y pudo salir de esa situación. Hoy está en casa, está mejorando día a día, ¿verdad? A otros hermanos le afectó, simplemente les dio una gripe, como si fuera una gripe, y salieron adelante y están muy bien ahora. No ha sido tan dramático en nuestra iglesia, aunque se escuche a realmente cosas muy grandes, ¿no? Tenemos otros hermanos que llevan 12 días con fiebre, pero más de la fiebre no ha ido a más. Así que dentro de eso podemos decir que estamos bien. Nosotros nos hicimos el test con mi esposa la semana anterior porque con gente, nos salió negativo, gracias a Dios. Y están haciendo pruebas por donde quiera. Aquí en Virginia ofrecen pruebas gratis en cada barrio, así que la gente está haciendo muchas pruebas. Y ahora estamos entrando en la fase 2, que es están empezando a abrir las iglesias nuevamente. De hecho, este domingo abren la mayoría de las iglesias. Nosotros hemos decidido todavía no abrir, vamos a esperar unas 2 o 3 semanas más. Queremos tener un poquito más de precaución, entendemos que la vida de la gente es muy importante, entendemos que es muy importante.
y entendemos que Dios siempre ha prevalecido el cuidado de la vida de la gente. Siempre Dios ha un énfasis en cuidar la vida de la gente. Entonces, sabemos que el Evangelio es importante, que predicar es importante, pero sabemos que la vida de la gente es mucho más importante. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Rahab escondió a los egipcios, a los hebreos. Recuerda esa historia, ¿verdad? Fíjese que Dios perdonó hasta la mentira con tal de que la vida prevaleciera. Porque esa mujer escondió a esos hombres. Y cuando le vinieron a preguntar, le dijeron, Rahab, ¿vos tenés escondido? Y ella dijo, no, acá no tenemos a nadie escondido. Hasta mintió. Pero sin embargo dice que Dios se agradó de Rahab y por eso Dios la exaltó, Dios la bendijo, a pesar de la mentira. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo que prevaleciera la vida. Y entonces vemos varios ejemplos donde Dios pone el cuidar la vida por encima de otras cosas. Así que hemos decidido como iglesia cuidar la vida. Vamos a tener 2 o 3 semanas más donde vamos a estar cada uno en casa, predicando a través de estos medios y pidiéndole a la gente que se cuide, ¿verdad? Amén. Pastor, tenemos varias personas que se contactaron. Dicen qué pena que no se escucha mi voz. Sí, se corta un poquito. Qué hermoso es tener el corazón afinado a la voz de Dios y tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Después tenemos bastante gente de Argentina que dicen gloria a Dios, que Dios bendiga, muy buena entrevista, es un placer estar escuchándolo y que transmita tantas bendiciones, los abrazan con mucho cariño, les deseo todas las bendiciones de Dios. Varias familias de Argentina en besos, y bueno, los brasileños no se encuentran mucho porque no entienden casi nada y seguramente que en su iglesia después tendrán bastantes mensajes. Entonces, el tiempo pasa volando, es hermoso escuchar las cosas que Dios va haciendo y entonces quería que usted, yo iba a orar por usted, como está escuchando mal, preferiría que usted orara por nosotros, que nos diera unas palabras últimas. Nos dio su último pensamiento y después orar. Muy bien, hermana. Bueno, últimas palabras. Si hablamos de las últimas palabras, me gustaría que no fueran mis últimas palabras. Me gustaría que miremos las últimas palabras de Jesús. ¿Alguna vez pensaron en las últimas palabras de Jesús? Las últimas palabras de Jesús están en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder. Eso fue el último que habló, porque después de eso dice que fue ascendido al cielo. Yo siempre digo, si yo tuviera que morir hoy día y Dios me permite dar las últimas palabras a mi hijo, el único hijito varón que tengo, ¿verdad? Y le pudiera dar mis últimas palabras, seguramente le voy a decir lo más importante. No sé cuáles serían mis últimas palabras. Quizás le diría, hijo, cuida a tu madre. No sé si me entienden, ¿no? Y Jesús dijo las últimas palabras antes de partir. Y esas últimas palabras de Jesús fueron las siguientes. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho estas palabras, dice la Biblia, Él fue arrebatado, fue llevado al cielo en una nube. Así que cuando nosotros vemos las últimas palabras de Jesús, antes de irse de la tierra completamente, Jesús dice, sean mis testigos. Van a tener un poder, no van a estar solos, pero sean mis testigos. Yo quisiera decirles, hermano, gracias le doy a usted, hermana, porque está siendo testigo de Cristo a través de este programa. Y también a los hermanos que están escuchando, que están diciendo, wow, qué bendición, qué bendición. Hermanos, tú puedes ser una bendición. Tú mismo puedes ser una bendición. ¿Cuándo eres una bendición? Cuando te transformas en un testigo de Cristo. No necesitas estar 100% capacitado. No necesitas tener todos los recursos. No le pongas peros a Cristo. Este es el tiempo. Tenemos un dicho que decimos, si no es hoy, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Tú lo tienes que hacer. Sabemos que hay hombres de Dios por aquí, hombres de Dios por allá, pero Dios quiere usarle a usted. Dios quiere que usted se transforme en un testigo de Cristo, en su trabajo, en su escuela, en su nación, en su ciudad, donde usted esté. Sea fiel en lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. Así que yo le desafío a que se transforme en un testigo
de Cristo Jesús. Oremos. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional para nuestras vidas. Señor, gracias que tú eres un Dios verdadero, Señor. Tú eres nuestro Dios. Señor, pase lo que pase, a pesar de esta pandemia que estamos viviendo, Señor, a pesar de la situación que estemos enfrentando, hoy declaramos que tú eres nuestro Dios, que toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza solamente la dirigimos a ti, Señor, y queremos que tú lo escuches, pero también queremos que lo escuche el mismo infierno. Señor, tú eres nuestro Dios, que toda la gloria, toda la honra y todos los aplausos son solamente para ti y solamente para ti, Señor. En esta hora yo te pido por la vida de mis hermanos, Señor, allá en Brasil, por mi hermana, Dios mío, por su ministerio. Te pedimos que tú hagas un vallado alrededor de su vida, Señor, y que tú te glorifiques en ellos, que tú traigas bendición, Señor, sobre ellos y que ellos puedan hacer la tarea que tú les has encomendado. Que están ellos escuchando tu voz y siendo dirigidos para hacer la obra que tú les has dado. Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Cumple tus sueños, oh Dios, en la vida de mis hermanos. Tus sueños en la vida de mis hermanos, Señor. Y que ellos puedan caminar en el centro de tu voluntad para que puedan vivir llenos de gozo y en la bendición del cielo. Padre, gracias te doy por mis hermanos y gracias te doy por cada uno de los oyentes de ese programa, Señor. Bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano y haz resplandecer tu rostro sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ahí mandemos amén, unos corazones, dándole gracias a Dios por esta entrevista hermosa, pastor. Y que Dios los siga bendiciendo. Hermosos son los pies de los que llevan la buena semilla, de los que llevan el evangelio de la paz. Y sé que muchas veces vamos sembrando, llorando, pero volveremos con júbilo y con alegría, con nuestra fe, con nuestras semillas, con nuestros frutos que vamos a presentar a nuestro Dios. Que Dios los siga fortaleciendo, que su gracia esté sobre usted, que el Señor dé cada vez más talento, lo capacite, que la sabiduría venga sobre su vida para tomar las decisiones, para conducir y que siempre sea un hombre calzado con el Evangelio de la paz. Que su palabra sea de paz, siempre pueda saber gobernar el pueblo que Dios colocó en sus manos. Que su presencia lo acompañe y muchas gracias por cedernos su tiempo. Dios lo bendiga a usted, Dios bendiga a su esposa, a su familia hermosa, toda su congregación. Que sean multiplicados cada vez más para gloria y honra de nuestro Dios. Gracias, pastor querido, que Dios los bendiga mucho. Saludamos desde Brasil, San Pablo, que el Señor sea con usted siempre. Amén, hermana. Muchas gracias y adelante con su programa. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, queridos. Les damos a todos una bendición escuchar a Diego, al pastor Diego. Todas las veces que tenemos un pastor que está viviendo en este campo de las misiones, trae experiencias tan profundas para nuestro corazón. Y a veces nosotros estamos en nuestro lugar tan cómodos, estamos en nuestro lugar a veces quejándonos y sin hacer nada para Dios. Entonces yo te invito que te pongas delante de Dios y que le pidas que te diga dónde tenés que servir, hacia dónde tenés que caminar, para que tu vida no pase sin fruto, para que no pases por esta vida como uno más, sino que puedas desenvolver y lanzar esas semillas que están en tu corazón, que el Señor ya plantó y que te quiere usar para fructificar. Entonces te animo a que prosigas. Si estás en la obra, proseguí, avanzá, no temas, Dios está contigo. Pero si estás mirando, todavía estás sentado, yo te incentivo a que te levantes y a que camines y a que hagas algo para el reino, porque el Señor está volviendo y es necesario que nos levantemos y profeticemos y demos su palabra a todos los que lo necesitan. Que Dios les bendiga, les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Compartan nuestro programa con otras personas.
serán bendecidos también. Empiecen a hacer la obra ya con esto, compartiendo con aquellos que necesitan, con todos aquellos que esperan una palabra de ánimo. Que Dios les bendiga muchísimo. Los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde con otro pastor, con otra bendición, con otro mensaje. Todavía no les voy a avisar. Que Dios les bendiga grandemente y siempre lo llevo en mi corazón y oro por ustedes. Desde Brasil les agradezco, la pastora Nancy Duré. Dios los bendiga, los amo mucho.